je viens à te rendre et Bienvenido, Alejandro. Gracias por la invitación, Marcela. Buenas tardes. Bueno, te sorprendimos con Sí, el tema. sí, igual nada me sorprende ya a esta Nada, altura. Sí. nada. Pero nada, te estaba contando que Sí. la habíamos pasado súper bien y que no nos estábamos dando cuenta que nos filmaban, por eso estábamos ahí tan relajados y distendidos grabando esa canción. Sí. Bueno, tenés una historia de vocación con el teatro que va desde tu infancia, Muy ¿no? chico, sí, desde muy los chico. 13 años aproximadamente. Sí, era el típico ese que levantaba la mano cuando la maestra preguntaba si alguien quería pasar, no al frente, sino hacer algo en los actos. Y esa especie de lugar común se transformó claramente en una vocación. Y a los 13 años, con la complicidad de una tía, que no era una tía, era como una amiga de mi mamá que le decía tía, y le sigo diciendo, que tenía, no sé, yo tenía 13, ella tenía, no sé, 30. Con la complicidad de ella, nos anotamos en un curso de juegos teatrales cerca de mi casa, porque mis viejos no querían ni a palos que yo fuera solo. Ajá. Y ella fue una clase. Una clase para Y después acompañar. decía que iba. Y ahí empezó, en la Universidad Popular de Belgrano, ahí por Ciudad de la Paz y Echeverría, que ahora ya no está más ahí, se mudó el lugar ese. Y empecé ahí muy chico haciendo esos juegos teatrales. Empecé al año siguiente, fui asistente de dirección de una obra que se hacía, hay una pequeña sala ahí en la Universidad Popular de Belgrano, que se hizo la elección de Ionesco y fui asistente de dirección de quien fue el director, que era Carlos de Urquiza, que también era el docente a cargo de ese curso que yo tomaba. Y después nada, apareció Manuel González Gil, que era el socio de ese momento, con un grupo que se llamaba Catarsis, que hacía teatro para niños y también algunos clásicos como El Loco de Asís, Sí. o Yo Teresa de Jesús, que eran como esas cosas que se hacían también para escuelas y para temporadas, sobre todo temporadas de verano en el Larreta, en el Museo Larreta, en los jardines. Sí. Y nunca paré, es como... Y ahí seguí paralelamente a mi colegio secundario, Que fue el Buenos Aires, el Nacional ¿no? Buenos Aires, sí. Y también estudiaste psicología. Claro, porque yo estaba en el Nacional Buenos Aires en el momento en donde todavía el sexto año era una suerte de... ciclo básico. Claro, de examen de ingreso, o sea, vos como Sí, estudiante de Buenos Aires podías entrar directamente. Sí, sin Y la verdad curso. que, bueno, nada, en el cumpleaños número 18 mis padres me regalaron las obras completas de Freud, de Amorortu, que conservo y agradezco porque es un libro preciadísimo, Obvio. una colección preciadísima por mí. O sea que era claro que querían que yo entrara a una carrera porque veían que lo mío venía por otro lado. Igual nunca pusieron ningún pero, ningún palo, pero bueno, ahí propiciaron un poco y bueno, tenía el examen directo, entré. Y el tercer o cuarto año no estábamos, obviamente no había ni internet, ni te tenías que ir a anotar ahí un quilombo burocrático, qué sé Sí. yo. Y fueron el cuarto... La independencia. Exactamente. Y los primeros 3 años bien, el cuarto año estaba medio hinchado las pelotas. Y me acuerdo que me había anotado en dos materias, en 2 turnos específicos que podía combinar con mis actividades que ya eran vinculadas al teatro, porque siempre seguía haciendo paralelamente a los estudios. Y las 2 materias que me había anotado no me salieron a principios del supuesto cuarto año. Y ahí dije, bueno, ya está. Hasta Acá llegué, de esto no voy a vivir. A mí me gusta estudiar, siempre me gustó, entonces eso me parecía un plan. Nunca, desde el primer día ingresé a la carrera, a la Facultad de Psicología, sabiendo que yo no iba a ser psicólogo ni nada que se le pareciera. Y bueno, y ahí largué y me dediqué de lleno a... Tuve algunos trabajos digamos, de andar por la calle, que era lo mejor que me podía pasar, que era como cadeteo, hacía cadete, Ajá. y me ganaba mis mangos, que además también ganaba algún dinero haciendo teatro. Y bueno, y nada, y seguí, y bueno, y acá estoy. Tenés una carrera, bueno, muy grande en el teatro, sobre todo en el teatro independiente Sí. y algunas cosas también en el teatro oficial, Sí. ¿no? En el San Martín. Sí. Me imagino que cuando te ofrecieron dirigir el Teatro Nacional Cervantes fue, ¿no? Una pregunta para vos que... Sí, primero fue absolutamente sorpresivo, digamos, porque no esperaba para nada la propuesta que vino en ese momento de la mano de Enrique Abogadro, en ese entonces secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Ahora las cosas cambiaron. Sí. Ya es secretaría y está a cargo ahora Pablo Abeluto. Bueno, ya estaba a cargo, digamos, era el ministro en ese momento. Porque el de Cervantes dependía directamente, es un organismo descentralizado, como lo es la Biblioteca, el Fondo Nacional de las Artes, el INT, el Instituto Nacional del Teatro.
dependían de Enrique Avogadro. Entonces, bueno, él me contactó, fuimos a tomar un café, me acuerdo en Leblé, ahí en Dorrego, que después supe que cerca de su casa. Visitó cerca de su casa y me ofreció. No, primero me preguntó, me tanteó como qué yo me veía o qué ideas tenía sobre el Cervantes, como que estaban haciendo una suerte de sondeo con algunos referentes del teatro, de cuál era el diagnóstico que los propios hacedores teníamos respecto a esa institución. Bueno, y esa primera charla fue así, que fue la de Leblé. ¿Tenías diagnóstico vos? Tenía en realidad no era un diagnóstico, era una percepción desde adentro del medio y desde mi propia experiencia profundamente subjetiva, claro, que sí. tenía que ver con un lugar en donde, bueno, en general yo no pertenecía como... Hay muchas tribus teatrales en Buenos Aires, Sí. pero nosotros no nos sentíamos convocados por ese... Digo nosotros por el colectivo de artistas que de repente uno tiene como vínculo. No nos sentíamos convocados por no convocados en términos de que no nos convocan para trabajar, Sí, sino... no estás convocado Claro, por esa experiencia. Claro, como que era un espacio que no terminaba de aparecer en él. Y que me parecía que siendo un teatro nacional, cosa que creía en ese momento y sigo creyendo ahora, y por ende ser el teatro más importante de este país, Sí. porque así es el único teatro nacional, entonces tiene que ser para mí el mejor teatro. Y si todo el mundo se llena la boca diciendo que una de las cosas que mejor hacemos en el arte es el teatro nacional tiene que ser el mejor. Entonces que eso no es lo que estaba pasando. Claro. Objetivamente. Buen diagnóstico. Y bueno, sí. Igual también, lo que uno también se da cuenta es que a veces son muchas cosas del propio sentido común que a veces se aletarga o se duerme, ¿no? Y que hay cosas de puro sentido común, como por ejemplo, Tato Pavlovsky era un autor que no había sido estrenado en el Teatro Nacional. O sea, una vez muerto, se puede decir que Tato Pavlovsky no era un autor nacional para el Teatro Nacional. Claro. Entonces, cuando además el Teatro Nacional en ese momento ponía la bandera del autor nacional como la bandera, ¿no? Sí, o qué autores nacionales merecían estar bueno, y cuáles no. Entonces eso, nosotros en realidad lo que vinimos a hacer es como... Vos diste vuelta a todo. Y un punto tiene que ver también porque ese espacio, durante muchos años, hay una vieja pelea, de las pocas que pudo haber habido en términos estéticos en la Argentina del teatro, allí por los 50, 60, entre lo que eran los absurdistas y los realistas. No era como la banda Griselda Gambaro, Pavlovsky, Monti, los absurdistas, amigos de Pinter y de Beckett, y los realistas, Tito Cosas, Omigliana, Lack, amigos de Arthur Miller, digamos, ¿no? Como herederos, quiero decir, esas dos. Sí, tal cual. Y esa puja dio, digamos, no era una batalla explícita, pero la gente que tenía esa vinculación con el realismo se hizo cargo del Cervantes muchos años, tanto es así que que es Alejandra Boero, El Mate, Tito Cosa. Si vos recorres la historia del Teatro Cervantes en los últimos 30 o 40 años, es toda gente como que tiene que ver con ese riñón, con esa mirada sobre el teatro, provocando también obviamente una fuerte concordancia estética respecto de eso, como que seguían con una línea. Y yo vengo del otro riñón. Entonces nos parecía también una especie también de balanza necesaria. Sí. Justa. Claro, de poder darle al teatro, traerlo a Copia al centro, poner a Pavlovsky como acto inaugural de nuestra gestión en términos de ars poética, decir, bueno, la palabra de Tato tiene que inundar, y eso hicimos una suerte de toma literal, porque leímos las 33 obras de Pavlovsky en un solo día. Pavlovsky, exacto. ¿no? Que se leyó en los camarines, en los baños, en las salas, en los pasillos, con más de 90 actores que participaron de esa jornada. Sí, que fue ahí estamos hermosa. viendo unas fotos de... Exacto, ahí está. Sí. Que fue increíble y nada, fue un éxito de público arrasador y bueno, nada. Y también de experimentación, no sí, por Pavlovsky en sí, sino por la modalidad. Y yo creo también que un teatro, a ver, a mí me parece que tanto la cultura como la ciencia son dos obligaciones que el Estado tiene para con el futuro. Digamos, si vos no pones dinero en ciencia y en cultura, lo más difícil es es muy difícil que ese país salga adelante. Si vos no tenés a gente encerrada investigando algo y fallando hasta encontrar algo, y no tenés artistas fallando hasta poder encontrar algo, es muy difícil que un país, en términos, digamos, culturales fuertes, progrese. Y a mí me parece que un teatro público tiene, entre otras obligaciones, porque no es solo esa, la de apostar por sus artistas y darles el espacio para que puedan experimentar, equivocarse inclusive, porque nosotros no tenemos voluntad de
de triunfar todo el tiempo. No hay necesidades del mercado, no es un teatro redituable, ¿se entiende? Es un teatro que es un servicio a la comunidad y es un bien público. Y también es un lugar, un laboratorio para mí, para los artistas, para que los artistas tengan el espacio para experimentar, para el ensayo y el error. Y que equivocarse es buenísimo también. Yo, cuando vos hablás, asocio lo que estás diciendo y por lo que vi de toda tu gestión hasta acá, que fue como una especie de despertar del Teatro Cervantes, ¿no? Como si el Teatro Cervantes de alguna manera hubiese estado dormido, ¿no? Pero no lo digo peyorativamente, digo, bueno... Nada de malo con la gestión anterior, que además tuvimos una hermosa transición con Claudio y Rubens Correa. Sí, exacto. Pero me parece que a partir de tu gestión fue, ¿no? Un despertar, como un alumbramiento... no solamente porque estuvo Coppi, por cómo lo hicieron a Coppi, porque estuvo Spregelburg con la terquedad y esa sala se llenó, también de un rango etario que no visitaba el Cervantes. Mismo con Marilu Marini, que recién te elogiaba fuera de cámara la apuesta maravillosa que hiciste con Bosque Sagrado de Monstruos. Una apuesta que es difícil transmitirla, pero que cuando uno la vive ahí, se da cuenta de lo importante que es innovar, crear, estar... Bueno, gracias. Nosotros creemos profundamente que el teatro tiene que ser hoy por hoy una experiencia diferente. O sea que un teatro no puede ser un lugar donde alguien simplemente vos vayas, saques tu entrada, te sientes, veas algo, salgas y te vayas a comer. Entonces, todo el tiempo pensamos en experiencias transformadoras para el espectador. Sobre todo las de la Sala María Guerrero, que es una sala muy grande, que alberga casi 700 personas, 750, que es difícil llenarla, hoy por hoy. Y entonces es importante que esa sala tenga la voluntad de que el espectador vaya allí y viva una experiencia. Por ejemplo, la de Spregelburg, que era una obra de una enorme complejidad, estar 3 horas y media en ese teatro, viendo algo con una escenografía monumental, o lo que pasa con Sagrado Bosque, es que generamos un cambio en la percepción, digamos, respecto de dónde va el público y dónde va el actor. O el Coppi, que era claramente una experiencia, digamos, bastante límite en términos, digamos, de que eran 2 obras, con un intervalo, que la gente no sabía si tenía que quedarse o irse. El Eva Perón. La Eva Perón, que fue toda una decisión política poder hacerla. Con un actor popular como Vicuña, bueno, después con Caponi. Después con Marco Antonio Caponi, sí. Y además... me parece que lo que también nos permitió todas estas acciones que vos enumerás tuvo que ver con que tuvimos la suerte y nos dieron el permiso también. Cuando a mí nos ofrecen al equipo, digamos, a mí y al equipo que conformamos, hacernos cargo del Teatro Cervantes, nos lo ofrecen en febrero del 2016 y nosotros pedimos estar fuera de la institución hasta diciembre del 16 y entrar recién en el 17. O sea, perder, entre comillas, ese año, que en realidad ya estaba programado, por lo cual también iba a ser difícil defender una programación que no habíamos programado. Y también tener la posibilidad de estar fuera del teatro y no urgido por las cuestiones cotidianas, que está siempre con un incendio chico, menor o grande. Para pagar. Exacto. Y poder pensar qué vamos a hacer. ¿Qué es esa institución? ¿Qué significa en el inconsciente de los argentinos? ¿Cuál es su historicidad? ¿Cuál es su tradición? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que dejar tal cual? ¿Qué es lo que hay que modificar levemente? ¿Qué hay que hacer con la identidad de ese teatro? ¿Cómo puede ser que un teatro se llame Teatro Nacional Cervantes? ¿Cómo puede ser que un teatro de Argentina lleve el nombre de un autor español? ¿Qué significa eso? Hay un montón de cosas que nosotros tuvimos el tiempo, porque nos lo dieron, de pensar desde febrero, desde abril en realidad, que yo di el ok a que nos hacíamos cargo, hasta diciembre, 8 meses pensando, pero además eran jornadas de 15 y 16 horas de trabajo diarios, con un equipo de gente extraordinario, digamos, en donde me acompañaron Rubén Schumacher, Carlos Gamerro, Gabriela Mazú, Ariel Farace, Andrés Gallina, Oria Pupo, bueno, un montón de gente que trabajamos, y Martín Gorricho, que es el encargado de toda la identidad gráfica del teatro desde que asumimos. Entonces, cuando nosotros llegamos el 1 de enero al 2017 y nos sentamos en las oficinas, abrimos los cajones, dejamos que todos esos animales del arca que estaban adentro salieran. Entonces se vio, eso también es bueno como darle testimonio de eso, porque si uno trabaja en un proyecto y el proyecto se pensó relativamente bien, eso se ve. El problema es que en este país
es muy difícil tener el tiempo para pensar un proyecto. Y que tengan tiempo para desarrollarlo también. Exacto, por eso siempre agradezco lo que pasó en Ministerio de Cultura en ese momento, de que nos dijeran, bueno, ok, vayan. Obviamente no cobrábamos nada, era una especie de per diem mínimo que nos daba como para trasladarnos y pensar, pero no cobrábamos un sueldo, porque el sueldo era de la gente que estaba trabajando dentro del teatro, y permitieron que nosotros estuviéramos fuera armando ese proyecto. Y eso también fue muy importante, porque nosotros pudimos, yo recuerdo cuando nosotros hicimos la presentación de la temporada 17, nuestra primera temporada, que la hicimos en febrero del 17 en la Sala María Guerrero, con una enorme cantidad de gente, que para mí fue sorprendente, había más de 600 personas en una conferencia de prensa. Hay una expectativa muy grande, ¿viste? Eso fue como también, wow. Claro. Me están mirando. Y sí, y además la comunidad teatral que... Sí, es brava. Es brava. Es brava. Y presentamos lo que íbamos a hacer en el 17 y muchos nos decían, si ustedes llegan a hacer el 20 o 25% de lo que anunciaron, la verdad yo me saco el sombrero. Y pudimos hacer todo. ¿Pero por qué? Porque pensamos, sabíamos cuánta plata teníamos, o íbamos a tener, mejor dicho, cuánto iba a salir cada cosa. Entonces pensamos y lo pudimos. Exacto. Y ahora estás a las puertas del 2019 con un teatro renovado. Sí. Y además eso también hay que decirlo. Sí, no están más los andamios. Que se pudo, eso fue una cosa que de alguna forma consensuamos con Ministerio, de que es una obra que había que llevar adelante. Sí. Tanto Presidencia como Ministerio del Interior como Ministerio de Cultura, hoy Secretaría, tenían prioridad respecto del edificio del Cervantes, de tomarlo como una de las prioridades en términos de refacciones y de remodelación. Y eso se hizo, se llevó a cabo en tiempo y forma. Eran 16 meses de obra y se está terminando exactamente ahora. Sí, quedó hermoso. Y hicimos la obra de fachada y terraza, se pudo sacar esa estructura, sí, ese miriñaque que tenía el teatro durante 14 años. Y simbólicamente es fuertísimo también poder sacarlo. Sí. Ver ese teatro limpio. Exacto. Limpio. Abierto al público. En el 2019, ¿qué nos espera? Nos esperan muchas cosas. En principio, seguimos con esta idea que yo defiendo mucho, que es la idea de las reposiciones, porque me parece que un teatro público tiene también la obligación de empezar a generar cierto repertorio y cierto grado de fidelización con los espectadores y con los públicos que por suerte se van acercando y cada vez son más. ¿Qué vuelve? Vuelven varias. En La vida extraordinaria vuelve La madre del desierto, que es una obra que hicimos en el 17 y no pudimos reprogramar en el 18. Un espectáculo de Nacho Bartolone con Alejandra Flechner y Santiago Bernori que glosa la leyenda de la difunta Correa. Vuelve también Tiestes y Atreo, el trabajo de García Güevi sobre la tragedia Tiestes de Séneca. Vuelve, hoy podemos anunciar, todavía no estábamos muy seguros, pero ahora sí, vuelve Sagrado Bosque de Monstruos también Marilú. Por 4 semanas con Marilú Marini. Y otras más también. Vuelve El hombre que perdió su sombra, que fue nuestro gran suceso para toda la familia este año. Que fue una enorme felicidad porque apostamos a 2 directoras que no habían hecho jamás un trabajo juntas y de un teatro para niños y niñas. Y la verdad que nos salió un producto precioso que vamos a reestrenar en mayo en la Sala Grande. Y bueno, y después tenemos novedades, como estrenamos en coproducción con el Festival de Bruselas, el Festival de Viena, el Festival de Porto y la compañía Celaya de Federico León, un nuevo espectáculo de Federico León. Se llama Yo escribo, vos dibujás, que va a ser una experiencia hermosa que arranca en marzo en la Sala Mayor, en la María Guerrero. Después vamos a tener un foco en Alberto Ure, importante, y en el medio de ese foco, o como el corazón de ese foco, es el montaje del Edipo Rey, versión que Ure dejó inconclusa, de la tragedia de Sófocles, dirigida por Cristina Vanegas, con Guillermo Angelelli y Elvira Oneto en los papeles de Edipo y de Yocasta, respectivamente. Después tenemos una primicia extraordinaria también, que la podemos dar acá, que no la hemos dado, así que la tenés. Que vamos a hacer una versión de Tadeis, que es una novela de Osvaldo Lamborghini, que va a dirigir a Analía Couceiro y Albertina Carri, y que va a protagonizar Diego Capusotto. ¿En serio? Lo cual es un montón. Un montón. Porque que esté Capusotto para nosotros es una enorme felicidad, que haya aceptado trabajar en nuestra gestión. Y lo más divertido de esto es que lo hacemos en la sala chica, en la más chica. Por lo cual es como algo que nadie haría, que poner a Capusotto en una sala de 70. Bueno, nosotros nos parece que está bueno, además tenés una proximidad con ese actor, porque lo tenés al lado en esa sala, y va a estar buenísimo verlo actuar el Z-Days, que arranca fines de abril, principios de mayo. Y bueno, y muchas cosas más que anunciaremos el 12. Muchísimas gracias. No, gracias por el espacio y por el entusiasmo que
que ponés siempre cuando vas al Cervantes y nos recomendás a tu Twitter amigos. Gracias de verdad. En mi Instagram también. En tu Instagram, perdón. En las dos redes sociales. En las dos. Sí, perdón. Bueno, un placer, como siempre, ver Gracias, todo lo Marcela. que haces ahí. Muchas Y gracias. lo recomiendo porque la verdad que es... me parece que es un lujazo tenerte en el, Bueno, en muchas el gracias. Cervantes y para toda la gente de Buenos Aires poder verlo. Sí, estamos muy contentos y seguimos invitando ahí a la Cámara a todos los que quieran venir al Cervantes. El 15 de diciembre hacemos el cierre, que es una acción preciosa que se llama La Pieza de Franz y que invitamos a todo el mundo, se hace en la Sala Grande y con entrada libre Ah, buenísimo. para cerrar la temporada.